Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Esta es la nueva Piaggio Beverly 300 HPE S 2021 y la tengo un fin de semana completo para poder probarla a fondo para vosotros, contaros cómo va, un montón de detalles y realmente poder hacernos una idea de las capacidades y lo que nos puede ofrecer esta moto y quién sabe si puede ser tu próxima scooter de rueda alta. Acompañadme y vamos con ello. Aquí estamos a los mandos de la Piaggio Beverly HPE 2021. Vamos al botón de arranque. Un sonido muy bajito, acorde con la poca rumorosidad de los scooters de esta época ya. Y qué respuesta más rápida, más alegre. Desconectamos aquí con este tipo de botón que lleva de intermitente. Qué respuesta más rápida, más fácil de este motor, que sin duda, si destaca por algo es por las bajas vibraciones que tiene y la excelente respuesta. La posición de conducción es muy relajada, invita. Ahora después ahondaré un poquito más en la posición de conducción, pero la sensación y es muy placentera de conducir esta moto porque no existen vibraciones, es muy suave el motor y la moto en cuanto al reparto de pesos, no siendo perfecto, un poquito alto el centro de gravedad, sin embargo se deja llevar muy bien y el compromiso en estabilidad en zonas pues digamos más sinuosas o ciudades, zonas de callejeo, el compromiso entre esa estabilidad y la que se consigue en carretera, yo creo que está muy logrado. En ciudad se mueve la verdad con mucha facilidad, el reparto de peso es muy correcto y se muestra muy equilibrada, a lo que ayuda a la respuesta instantánea del motor y además con ese embrague que conecta y desconecta con esa suavidad. Y a todo ello, pues bueno, con una frenada bastante dosificable que es potente cuando lo necesitas. Y es que una 300, si tiene sentido, pues es no solo en carretera, sino poder usarla en el extrarradio, por ese extra de potencia, velocidad y estabilidad. La estabilidad tiene un buen comportamiento, es un buen compromiso, como digo, y la moto es muy suave a velocidades legales. Es un placer conducir a 80, 90 por carretera secundaria, muy bien. El motor es muy solvente, la posición es cómoda, pero es mejorable, luego indicaré cómo. Y aunque es ideal para el pasajero. Y luego una moto con buena autonomía, buenos consumos y una velocidad máxima pues que la alcanza con bastante facilidad, de prácticamente 140 km por hora. Pues una moto, como veis, para dar la vuelta al mundo y no cansarte nunca y visitar todos los sitios que quieras. Bueno, ciudad, montaña, carretera, playa, aquí en el Toyo, en Almería. Está claro que la Piaggio Beverly puede con todo y puede llevarnos a cualquier sitio, pero si sois seguidores del canal sabéis que no nos quedamos ahí, queremos ver en profundidad algunos detalles importantes y que pasamos a comentar ahora mismo. Bueno, el cable inglés a mis espaldas es uno de los símbolos de Almería, de aquí del puerto de Almería, que está en plena restauración, como lo es pues la ballena que hay aquí también, que al final fue bautizada como la ballena de Gabriel, que todos lo tenemos en el recuerdo a este niño por su infortunio. Y un símbolo desde luego de Piaggio es esta Beverly en esta edición 2021. Vamos a darle un repaso a las características. En vez de contaros, bueno, pues un poco lo que me parece mejor o no tan bueno, vamos a darle un repaso de adelante hacia atrás y os voy comentando. Una de las señas de identidad, sin duda, es las ruedas de 16 delantera con un 110 de neumático, con los City Grip que funcionan muy bien, la verdad es que me han gustado. Y que bueno, que en 110, pues esta es una de las diferencias, por cierto, que hay con la versión de 400, que lleva 120, todavía un poquito más de rueda. Yo creo que es ideal y sobre todo, bueno, las ventajas de la rueda 16 son indudables respecto a una scooter de rueda pequeña.
También comentaros que esta moto en versión S, en versión Sport, esta Beverly con motor HPE, lleva unas llantas que están pintadas en un color grafito especial, que son exclusivos de esta versión Sport. Por este lado tenemos uno de las cosas más importantes que lleva, o de los detalles que más hay que destacar. Bueno, aquí con la corona del ABS, como veis, para los pulsos, pero os hablo de este sistema de frenado, porque el sistema de frenado con un disco de 300 milímetros, pues me recuerda, pues no sé, a los que llevan las motos, casi la Super Sport de hace unos años, ¿no? Y la Superbikes. 300 milímetros es un diámetro que no se ve habitualmente y que le da una potencia de frenada con esta pastilla, con esta pinza de 2 pistones, muy buena. ¿Pero qué ocurre con el freno? Pues con el freno ahora llegaremos a él, al tema de las manetas regulables. Si seguimos avanzando, la parte frontal de la moto nos protege muy bien del aire, sobre todo en la parte de arriba, no tanto en la de abajo. Si os fijáis, aquí en la de abajo se hace un poquito más pequeña, más estrecha, y bueno, ahí sí que tenemos que meter las piernas un poquito más para adentro para estar seguros de que no nos da el aire y el frío en este caso. Pero la parte de arriba muy bien cubierta, muy bonitas las luces, y no solo las luces de día intermitentes como llevo aquí en el lado, sino sobre todo el faro central. El faro central me ha sorprendido muy gratamente, porque bueno, es difícil encontrar scooters con una potencia de iluminación tan buena como es la que tiene este Piaggio. Dejadme que os enseñe brevemente por la noche, lo que se puede apreciar con la cámara, cómo de bien alumbra las luces de carretera, de cruce y las largas. Bueno, aquí se puede apreciar en este cambio, ahora con la larga, antes con la corta, cómo ilumina perfectamente. Fijaros la corta, que bien, la larga, ilumina muy bien la carretera, y la verdad es que da mucha seguridad, es necesario, y ojalá todas las motos contaran con una luz tan buena como esta Beverly 300. Bien, pues ya habéis visto las luces de lo mejorcito de esta moto, realmente sobresaliente. Si seguimos por aquí, tenemos esta cúpula que es opcional en este modelo, pero que yo creo que es muy recomendable para cualquiera que utilice esta moto. Yo empecé a utilizar cúpulas y el día que la empecé a utilizar dices, bueno, no quiero otra cosa. Otra cuestión es la altura. La altura yo creo que es muy correcta, pero claro, por ejemplo, para mí con mi 1,72, ahora hablaremos de altura en cuanto al asiento y la altura de la moto, con mi 1,72 me queda la línea de visión justo en el filo. Yo necesitaría ser o un poquito más alto, o subirme el asiento, o bajármelo para ir mirando por abajo. Bueno, eso ya son cuestiones ya de adaptar la moto un poco, personalizarla a tu gusto, pero desde luego la calidad de acabado en cuanto al tamaño el grosor de la pantalla, los soportes me parecen muy bien acabados, rematados aquí en plástico para que el hierro esté oculto, muy minimalista también, pero sin embargo protege lo suyo. También sobresalienta esa pantalla, y la integración con el conjunto, con las líneas premium, con las líneas de scooter refinado a la que está llegando este Beverly. Bien, pues si damos la vuelta y vemos el cuadro de mando, aquí tenemos la llave. Para encender tenemos que pulsar hacia adentro, y entonces se nos ilumina esto diciendo que la llave está por aquí cerca. Se nos ilumina, y ahora ya podremos girar, y como la llave la tengo en el bolsillo, pues nos permite arrancar. Un cuadro de instrumentos muy completo, con su temperatura, sus parciales, el reloj horario, el cuentavueltas, que bueno, le da un toque ahí. Cuentavueltas, la verdad es que en una moto de marcha automática no se utiliza, pero bueno. Y luego pues algunos símbolos que no podemos arrancar, porque está la patilla y su nivel de gasolina, muy correcto. Hablando de gasolina, pues la moto está consumiendo, dándole bastante gas, 5 litros y algo, casi 6, pero eso es casi a fondo. En una conducción normal yo creo que un poquito pasará de 4 litros. Así que muy bien ahí en el apartado consumo, ¿no? Dentro de lo que se espera de un motor de 300. Luego también la temperatura me gusta, porque pueden medir y ver exactamente, pues si hay algún problema de motor en algún momento dado, se sobrecalienta, cosa que no he visto, y eso que estamos haciendo esta prueba en pleno julio. Bien, pues además del cuadro tenemos unas piñas muy bien integradas. Me ha gustado la integración con toda la parte del manillar,
porque no parecen como unas piñas separadas como de costumbre, sino que bueno, que yo las veo muy bien integradas, muy fáciles de accionar estos botones superiores, tanto el de los 4 intermitentes de emergencia como el de la integración con Piaggio Mia. Piaggio Mia es el sistema que tiene para que aquí en pantalla te dé alguna información de que te están llamando y conectar tu teléfono mediante Bluetooth. En algunas motos durante este año, las Medley por ejemplo venía integrado con la moto, en las Beverly yo pensaba que también, pero puede ser que por la crisis de semiconductores que está habiendo pues hayan dejado de hacerlo. De cualquier manera sería una opción que seguro que se puede conectar, ya que trae el conector por aquí abajo en algún sitio, y es ponerle ese dispositivo y ya funcionaría este sistema Mia de Piaggio, ¿no? Y luego en este lado pues también muy conveniente la gasolina. Le damos a este botón y se abre ahí la trampilla, muy bien, y este de aquí le damos y nos abre el asiento. El asiento, ahora vamos a hablar de él, pero dejad que os enseñe un poco que aquí prácticamente entra de seguro un integral y un tipo jet. Aquí llevo yo todos mis cachivaches de grabación, la chaqueta, la mochila, muy bien, y sobre todo la luz de cortesía, que dejadme que os enseñe también un poco cómo se ve la moto por la noche, por ejemplo la luz de cortesía y cuando tú la tienes aparcada en una acera. Luz de cortesía por la noche, en el baúl. Luz de conexión con la llave keyless. Luz del cuadro. Vamos a ver la moto. Aguanta que lo arranco. Bueno, pues ya habéis visto que se ve bastante bien. Aquí lleva también su sección de herramientas. Entonces os iba a hablar del asiento. El asiento, aquí tenéis el perfil del asiento. La moto es ligeramente alta para un 1,72 que yo tengo de estatura. Es ligeramente alta y llego con los pies casi de puntillas. A pesar de que digamos que la carrocería aquí se hace más pequeña para poder bueno, pues llegar mejor al suelo. Por cierto, ya que estoy aquí con la cámara os enseño las buenas estriberas escamoteables y aquí con goma para el pasajero trasero, el pasajero de la moto, claro. Y como digo, pues el asiento es un pelín alto. Si a eso le suma, os iba a comentar antes sobre las manetas. Bien, las manetas, aquí está la maneta, aquí está mi mano, y una talla 8, está un peliquito lejos. Si vemos la del freno, en esto ya sabéis que soy un poco exquisito, que al venir de las carreras me gusta tener todo en mi sitio. Pero fijaros que hay un punto en el que casi tengo que echar la mano por encima. Esto, bueno, pues es algo que a mí me habría gustado que fueran regulables estas manetas, no lo son, y bueno, pues es un punto que yo sin duda, si la moto fuera para mí, yo buscaría unas manetas, pero es un punto que se puede resolver. Se pueden buscar unas manetas regulables o se pueden enderezar estas un poquito y hacerlas que uno llegue mejor, porque es muy importante la ergonomía a la hora de controlar la moto y estar cómodo con ella. Y como digo, el asiento lo mismo, el asiento aquí ves el perfil, pues yo lo que haría es rebajarlo también. Para mi 1,72 por lo menos rebajaría un par de centímetros, e incluso, ya habéis visto un vídeo en mi canal recientemente sobre modificar un asiento de un scooter para ganar en el centrado de las masas en la moto, pues yo incluso le quitaría también otros 2 centímetros aquí o 3, porque todavía sigue habiendo un espacio aquí muy grande y muy cómodo, por cierto, para el pasajero. Hablando del pasajero, pues ya vamos llegando a la parte trasera de la moto. Este cofre es opcional también, es una opción de Piaggio para esta moto, pero fijaros el acabado. El acabado me parece magnífico, con este apoyaespaldas aquí, con mucha espuma dentro. El color es precioso, este color os recuerdo que es de la versión S. Ahora os pongo en pantalla el resto de colores de las versiones normales. Y deciros también que esta versión S pues no solo se caracteriza por este color, por las llantas como he dicho pintadas, sino por este ribete también que lleva por el asiento,
Bueno, pues es un detalle de la versión Sport. Como digo, el baulete tan interesante como esta pantalla, yo diría casi imprescindible. ¿Por qué? Y este de Piaggio, normalmente puedes encontrar en la industria auxiliar muy buenos de muchas marcas, pero este de Piaggio es precioso, está muy integrado con las líneas de la moto. Si os fijáis, las líneas de la moto están muy integrados. Entonces yo casi parece que está diseñado a la vez, entonces me encanta, ¿no? Y esta parte superior, un detalle muy premium, como marca un poco la línea de la moto, ¿no? Yo creo que por donde lo mires es muy interesante. Y luego una capacidad muy buena, porque sin ser excesivamente, sin ser pequeño, pues tampoco es grande, en fin, tiene un tamaño medio. Vamos a abrirlo. Tiene un tamaño medio a mí me parece muy interesante, Un tamaño que ni es pequeño, de esos que entra solo un casco, ni es de estos de 47 litros enormes que ya destrozan un poco la línea de la moto. Bueno, pues ya os enseño ya de paso la llave keyless, que no hace falta conectarla en ningún sitio de la moto. Bueno, pues vamos con la zaga rápidamente. La zaga preciosa, habéis visto también ahora hace poco las luces por de noche, preciosa. Además es una zaga que parece un alien, un extraterrestre. Me encanta esta zaga, muy bonita, muy bien diseñada, y que ha ganado pues en esta versión poniéndole el parafango como dicen, el guardabarros, aquí en la zona del cárter, la zona baja, del basculante, podríamos decir, porque esta moto lleva un basculante por este lado, que es parte también de esa rigidez, ¿no? Con esos par de amortiguadores. Por este lado tenemos un escape muy recogido, que para ser una moto Euro 5, ahí vemos el segundo catalizador allá abajo. Bueno, pues para ser una moto Euro 5, muy recogido, y es una parte que redondea pues este gran motor. Digo este gran motor porque es para mí lo que destaca de la moto. Es un motor suavísimo, con unas muy buenas prestaciones. Es un motor de carácter eléctrico. ¿Por qué eléctrico? Porque este embrague, que tiene que estar oculto aquí detrás, este embrague es una auténtica maravilla en conjunción con el variador. ¿Por qué? Porque le das al gas, no notas cuando engancha. Entonces es tan suave como uno eléctrico, y luego a cualquier en cualquier momento de la gama de revoluciones le abres al gas y la moto responde con el mismo par siempre. Por lo tanto, el tarado del embrague y del variador, perfecto, de maravilla. Yo diría que uno de los mejores motores, más equilibrados, no vibra nada cuando va a altas revoluciones. Es sin duda lo que más me ha gustado de la moto, sin duda lo que más me ha gustado. Y aquí os dejo una toma breve de sonido directo captado del tubo de escape. Bueno, y el motor está claro que rinde, pero queremos ver los números, así que como siempre una prueba en banco de potencia nos saca de todas las dudas. Tenéis en un vídeo separado la prueba completa con un análisis, pero ya os digo, grandes prestaciones, curva absolutamente de libro y más de 20 caballos a la rueda para una moto que destaca especialmente en cuanto a las prestaciones también. La protección aerodinámica inferior de la zona del pie es un poco justa, pero claro, hay que meter el tanque de 12 litros ahí en el tabique central y no se quiere hacer tampoco la moto muy ancha. Entonces, bueno, un compromiso ahí con el que hay que jugar. Sin embargo, la parte superior, a pesar de que yo voy aquí con rodillas abiertas, como si fuera una Vespa tranquilamente de paseo, pues sin embargo no, es muy bien. A poco que te recojas un poquito, te quita todo el aire y todo el frío del invierno perfectamente. Bien, pues no sé a vosotros, pero a mí esta Piaggio Beverly, en conclusión, me ha convencido. Creo que Piaggio ha conseguido aquí un producto de muy alta calidad, y bueno, esta sería una de las motos que yo pondría en la lista de esas motos que me llevaría a mi garaje. Una moto en la que destaca sobre todo el motor, lo bien que funciona, y luego, bueno, pues todo ese cúmulo de particularidades que hay que adaptar a la forma, al uso que cada uno le da a la moto para completar un conjunto pues que realmente te satisfaga, y una moto que tiene un alcance, como hemos visto, muy grande, y una carga tecnológica, pues como también hemos visto en los detalles, también muy interesante, y que bueno, pues también facilita y agrada, ¿no?, el uso de la misma. Gracias a Piaggio EASA por la cesión de esta moto para esta prueba. Dejadme por favor en los comentarios pues bueno, vuestras apreciaciones siempre positivas y constructivas sobre este modelo,
Y gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo capítulo, la próxima review aquí en el canal. Antonio Maeso, un saludo.